tú hablaste que la gente debería votar no por las personas, sino por los proyectos políticos. Por el ideario, sí. Sí, pero el proyecto político de la derecha, yo me siento un fiel representante de la derecha, sin apellido, o sea, comparto prácticamente todo con republicanos, prácticamente todo con usted, prácticamente todo con Chile Vamos. Yo no veo como ustedes esas grandes diferencias, porque yo creo que lo que necesita el país es simplemente soltar las amarras que tiene, darle libertad a la gente, facilitar el emprendimiento. Básicamente, yo cuando sea candidato a presidente, que también voy a hacer en algún momento, voy a invitar como superministro al sentido común. Esto es un tema de sentido común, no es de otra cosa, porque si tú me dices, oye, tenemos que crecer, bueno, ¿cómo se crece? Aumentando el ahorro y invirtiendo en la inversión. ¿Y cómo se aumenta eso? Dándole incentivo. Acá hacemos todo lo contrario. En materia de seguridad, ¿quiénes son los que nos defienden? Los policías. Démosle incentivo a la policía. Acá se hace todo lo contrario. Entonces, por eso que yo no veo un proyecto tan distinto como dices tú. El problema es que tú me puedes decir que no lo ves, pero yo veo... A ver, como dicen, del dicho al hecho hay tremendo trecho. Y yo ¿Por qué te hago perdona, y te voy a interrumpir, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque toda la gente que me sigue a mí, que es de derecha, de distintas derechas, me dice, pero ¿cómo no pueden ponerse de acuerdo, güey? Déjame explicarte. Porque cuando tú llegas al gobierno, segundo gobierno de Sebastián Piñera, y sube los impuestos a los servicios, y sube los impuestos a una serie de elementos, mantienes la eliminación mantienes la eliminación del IVA a la construcción que había decretado Bachelet. Cuando tú aumentas la carga ambiental o la carga de regulaciones ambientales a través de tratados que vas firmando, cuando tú mantienes la frontera abierta con Bolivia a pesar de que están ingresando cientos de miles de ilegales, ¿ya? Y no tomas medidas decisivas respecto de Bolivia y su falta de voluntad de recibir a esa gente de vuelta, cuando tú creas nuevos ministerios, cuando tú aumentas el gasto fiscal permanente, no estamos hablando de una situación de extremo como fue el terremoto, donde había reconstrucción. Eso te iba a apuntar. Pero yo te estoy hablando de un gasto estructural, de un aumento del gasto estructural permanente del Estado en los gobiernos de Chile Vamos, ¿ya? Y no tienes una reducción no apretas nunca las clavijas del fisco en materia de lo que es su incapacidad para gestionar como corresponde. ¿Cuántos miles de millones de dólares se endeudó Codelco en tiempos de Sebastián Piñera? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo veo que voto por la derecha, y esa es la razón por la cual existo yo, Checho, la razón por la cual termina también escindiéndose José Antonio, o hay un potencial electoral para José Antonio Casta. Cuando yo voto por la derecha, yo quiero que cuando la derecha llegue al gobierno haga políticas de derecha, no me meta la ideología de género, no me fuerce entonces más regulaciones en ¿cómo se dice?, en la construcción, no me vaya achicando, no me persiga a los poseedores legales de armas, no me vaya achicando los espacios de libertad, pues, Checho. Entonces, a mí me dicen, ¿sabes qué más? Vote por nosotros, o me decían, antes de que tuviésemos nuestro propio proyecto, me decían, voten por nosotros, que nosotros vamos a defender las ideas de la libertad. Pero las ideas no tienes que defender las ideas, tienes que defender las políticas públicas que se basan en la libertad. No puedes decirme, yo voy a hacer A y terminar haciendo B y esperar que se mantengan las confianzas y que se mantengan entonces la disposición a respaldarte. Porque como dicen los gringos, engáñame una vez y la culpa es tuya. Engáñame 2 veces y la culpa es mía. Y ahí tenemos un problema esencial y que se ha dado también en esta legislatura. Veamos. La reforma previsional la negoció Chile Vamos con el gobierno, no con nosotros primero. O sea, nunca vinieron a buscar la unidad aquí para después ir en bloque a negociar allá. ¿De acuerdo? O sea, le importa un cuesco el resto. 2, segundo proceso constitucional. Yo creo que de todas las cosas, probablemente lo que más me duele es el segundo proceso constitucional. ¿Más que el primero? Más que el primero, ¿sabes por qué? Porque el primero, por último, podías decir, ya, ok, la situación era absolutamente desesperada, el presidente Piñera no quería tomar las medidas o no podía tomar las medidas necesarias para recuperar el orden, todo lo que tú quieras. Para eso hay explicaciones. Pero ¿sabes para qué no hay una explicación razonable?
ni siquiera que haya habido un segundo proceso. Por último lo hacís con plebiscito de entrada, ¿ya? Que ya que Evelyn Matei había comprometido la palabra de todo el sector. Pero lo haces el mismo día, sales el mismo día en que ganaste el primer proceso, sales a prometer y entregarle al gobierno el segundo, el mismo maldito día, y le arruinas la fiesta a tus seguidores. El mismo día, señor Salper, el mismo día, señor Chaguán, el mismo día en que habíamos ganado, salieron a decirle, no, oye, pero no se pongan todos tan alegres porque vamos por el segundo. Y le permitieron al gobierno... Déjame hacer una cuñita. Y le permitieron al gobierno que estaba caído. El gobierno de Boric estaba caído en ese momento. ¿Ya? Le entregaron otra razón de ser, otra razón de existir. Te voy a dar la explicación que se escuchó, porque también tiene que estar la otra posición. En el primer plebiscito, en un momento dado, la encuesta corría riesgo que lo ganaran. Si se gana, déjame, porque yo estoy metido en esto todos los días, o sea, no soy un outsider, estoy metido. Y había un terror, porque efectivamente si se hubiera aprobado el mamarracho, hoy día seríamos Cuba o Venezuela o peor. ¿Ah? En eso creo que estamos de acuerdo. Entonces, se cambió la estrategia, rechazar por una mejor. Se cambió la estrategia y esa era... Que no tenían derecho. Bueno, pero eso fue. Las cosas suceden en contexto. Sí, pero Checho, aún así... A la luz de lo que vimos hoy día y del rechazo, uno dice, ¿para qué ofrecer? No, aceptemos que tu argumento es correcto. No, sí que eso... Aceptemos, pongámonos no es mi argumento, yo estoy describiendo una realidad de ese momento. Ok, aceptemos que ese argumento es correcto. Aunque así fuese, no tienes por qué ir el primer día a entregarlo. Ah, bueno, eso ya... Aunque así fuese. Esos son manejos comunicacionales no es un manejo comunicacional. Es estupidez. Bueno, es literal estupidez. Y de hecho lo que hicieron fue parar el sangrado, impedir que las fuerzas del socialismo democrático y las del socialismo no democrático que cohabitan en la moneda, ¿ya?, se agarraran a cuchillazos por la responsabilidad del fracaso. Los que le salvaron el pellejo a este gobierno son los mismos que posteriormente aprobaron el Ministerio de Seguridad. O sea, terrible logro, ¿eh? No se dan cuenta, están dando cuenta cómo están bajando las cifras de crimen, están aterrados los giles del Tren de Aragua. Ya, los mismos que aprobaron el Ministerio de Seguridad, que nos metieron en el tema de la reforma previsional, cuyos costos vamos a ir viendo hacia el futuro, ¿ya?, sin haber hecho primero una reforma laboral, porque primero había que hacer la reforma laboral, pues de otra manera endureces aún más el problema de contratación formal, ¿ya? Y que ahora nos están metiendo probablemente una reforma del sistema político, nuevamente sin conversar con nosotros, ¿ya? Y la van a pasar de nuevo a matacaballo por el Congreso, como están acostumbrados a hacerlo, insultándonos incluso cuando nosotros poníamos indicaciones. Pedíamos que se recapacitase, por ejemplo, en materia de la bajada de los 4/7, o sea, de los quórum, la eliminación de los quórum de protección constitucional. La Constitución Política de la República de Chile es una de las constituciones más fáciles de cambiar en el mundo en este momento. ¿Por qué? Porque dejaron los quórum de la Constitución en 4/7, en cosas tan importantes como el derecho a propiedad, como el derecho a la vida, como el derecho a la educación de los hijos. Ahí lo dejaron. Y nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo políticamente de esos desastres institucionales. ¿Qué pasa cuando tú no tienes mayoría? ¿Cuál es tu fórmula? Pero si tienes mayoría. No, cuando no tienes mayoría. Pero institucionalmente la tenías. No, cuando no tienes mayoría, tú dices hay que quedarse ahí y no avanzar para ningún lado. No, pero institucionalmente tú tenías mayoría. Checho, si estábamos empatados en el Senado, ¿de qué me estás hablando? Sí, pero en la Cámara no. Pero en la Cámara, discúlpame, sin los votos de Chile Vamos, probablemente no habría pasado eso. ¿Por qué? Porque necesitabas pasar el quórum que estaba establecido por la Constitución, que protege entonces a las minorías de los abusos de las mayorías. Pero cuando la minoría o una parte relevante de la minoría se pone de acuerdo en eliminar la protección de las minorías, entonces tienes un problema. Tú para el segundo plebiscito eras republicano, ¿no? Yo para el segundo plebiscito era republicano, eso es correcto. Y así como tú dices, Chile Vamos nos pasó a llevar, no nos preguntó, no se dio en nada de lo que nosotros decíamos. ¿No crees que el segundo plebiscito también
republicano cometió el mismo error. ¿Cuál sería? El hacer una constitución solamente con lo que ellos pensaban. ¿Solamente con lo que ellos pensaban? No, pero me refiero a que por algo no salió la constitución. Sí, no salió porque la votamos en contra desde la derecha. Porque la derecha... ¿De Chile Vamos? No, porque la mitad de republicanos votamos en contra. ¿Y votamos en contra por qué? Porque no estábamos... O sea, la constitución que hizo republicanos votó en contra porque era una constitución que se hizo para dejar contentos desde los radicales, los amarillos, hacia... tú la encontrabas que era muy liviana. Pero sí, a ver, ¿tú crees que en una constitución nuestra habrían estado los derechos colectivos indígenas? ¿O que en una constitución nuestra habría estado la paridad, no solamente de entrada, sino que la paridad de salida en las elecciones? ¿Tú crees que en una constitución nuestra habría estado el Estado Social y Democrático de Derechos? ¿O, por defecto, el cambio de la matriz energética instalado en la Constitución, que es un tema técnico, no tiene por qué estar en la misma Constitución? O sea, si nosotros vamos viendo lo que se planteaba en ese texto constitucional, que por lo demás era un texto bastante maximalista, en vez de tener las constituciones liberales, sí, normalmente son más chicas, ¿ya? Son más mínimas, pero muy fuertes en la protección de los derechos individuales. Lo que tú tenías ahí era una mezcla entre derechos individuales y derechos colectivos, donde los derechos colectivos siempre terminan comiéndose los derechos individuales, y donde, para más remate, en la misma Constitución quedaba establecido que, por ejemplo, o sea, que nuestra soberanía era parcial, puesto que nosotros establecíamos los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución, o sea, al mismo nivel de relevancia en lo que es la pirámide legal. Evidentemente llega un momento en que uno, y muchos de nosotros, terminamos diciendo, ¿sabes qué más? Esta cuestión no la podemos votar a favor. Y a mí me costó la permanencia en el Partido Republicano en el mediano plazo eso. Tenemos que hacer la pausa. Te voy a dejar planteado un cuestionamiento en la elección anterior, cuando salió Boric de presidente. Él dijo que estaba al extremo del Partido Comunista. O sea, él estaba a la izquierda del Partido Comunista. Sí, eso es. ¿Tú estás a la derecha de republicano? No, yo soy libertario. Bueno, pero... Es que lo que pasa es que... Tú estás diciendo que tú no estás dispuesto a transar con algunas cosas que la Constitución de republicano sí estuvo dispuesta. No estoy dispuesto... ¿Eso quiere decir que te sitúas a la derecha de republicano? No, yo no estoy dispuesto a transar los principios sobre los cuales se fundó la democracia occidental. Si eso me pone en la derecha, perfecto. Si me pone a la izquierda, también perfecto. Pero los derechos individuales anteriores al Estado... Hay aprendido política, no me dejaste sacar la cuña. No, está bien. Estoy respondiendo. Pero eres un político, no me dejaste sacar la cuña, estoy a la derecha de República. Pero si no voy a sacrificar, en algún momento me lo preguntaron, yo dije, no, yo estoy tan a la derecha de republicano, que a mi derecha está Gengis Khan. Porque lo encuentro como criterio, como categoría política, lo encuentro un poco agotado. ¿Qué somos? ¿Somos conservadores? Eso de que está agotado la izquierda y la derecha, creo que está más vigente que nunca. Pero es que date cuenta, incluso la izquierda. Vemos como la izquierda sigue defendiendo un Estado gigante, sí, qué sé yo, estatista. Y como la derecha también lo hace. Eso que dicen algunos analistas, no, ya el clivaje de derecha a izquierda ya no existe. Pero te hago una pregunta. Cuando yo escucho, por ejemplo, a Evelyn, ¿ya? Hace 2 años atrás, ¿ya? Prometiendo la condonación del CAE, 3 años atrás, prometiendo la condonación del CAE, que tenemos que subir impuestos, etcétera, etcétera. Tú me decís, bueno, el estatismo es de izquierda. Entonces, ¿dónde quedan todas esas promesas? ¿Dónde queda un señor Mario Desbordes, por ejemplo, cuando sale a decir que necesitamos un Estado social mucho más desarrollado, a pesar de que ya estamos completamente asfixiados a impuestos? ¿Dónde quedan? ¿Dónde los instalas tú? Vamos a hablar de la cosa social a la vuelta de la pausa, porque el Estado, sin lugar a duda, tiene una función, ¿no es cierto? No podemos evitar la función del Estado. Vamos a hacer... ¿Cuál? El Estado es un regulador. ¿Pero cuál funciona? ¿Y qué regula? ¿Y qué tiene que regular? No, pero espérate. El Estado tiene un rol también de proteger a los más desprotegidos, digamos. Pero los más desprotegidos. ¿Tú crees que es parte de lo que debiese ser la tarea del Estado entregarle una ficha de protección social a un diputado de la República, como fue el caso de Telier? No, pero estáis poniendo un caso extremo, por supuesto que no. Ese era. Vamos a la pausa. De todas maneras. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué es lo que opinas? No olvides suscribirte y darle like al video.
La finalidad de Despierta Chile es que ese compatriota que todavía está durmiendo y no despierta pueda enterarse de lo que está pasando en su país. Hasta la próxima, amigos.